y me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Jorge Jiménez Cañizares, socio de impuestos para la industria de servicios financieros en Deloitte, porque hay propuestas importantes en un tema que hemos abundado de manera recurrente aquí en Dinero por Excelsior Televisión y tiene que ver con los planes individuales de pensiones para el retiro. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas Gracias por hablar con nosotros. ¿Y en qué consisten estas modificaciones que se han planteado? Porque en la reforma fiscal de 2013 se cambiaron ciertas condiciones y se pusieron límites a la deducibilidad de los mismos y ahora parece que estamos regresando a un esquema que los fomenta. Sí, efectivamente, como primer punto de la iniciativa de reformas, se presenta un cambio a la ley del impuesto sobre la renta en donde se propone de alguna forma volver a tener el incentivo de este ahorro a largo plazo para el momento en donde se termine la vida laboral de una persona y se vuelve a la posibilidad de poder deducir, independientemente de las demás deducciones que siguen restringidas, la posibilidad de deducir las aportaciones a planes personales de retiro o las aportaciones que se hacen en una AFORE de forma voluntaria y ciertos seguros también hacia el retiro. Entonces, existe la posibilidad ahora de deducir en unos 126,000, en otros 152,000 pesos, repito, en forma adicional a lo que se puede deducir dentro de las deducciones personales, que serían los seguros de gastos médicos, intereses sobre créditos hipotecarios, gastos funerarios, gastos médicos. Esto se presenta aparte. Antes, de acuerdo a lo que se había determinado en 2013 y lo que empezó a aplicar pues de manera reciente en 2014 y 2015, el límite de deducibilidad, según recuerdo, era poco más de 100,000 pesos, pero ahí se metía todo, ¿no? Exactamente, era una bolsa donde metías todo, no eran más de 95,000 pesos. Esa bolsa sigue, pero ahora estas dos propuestas de ahorro salen. Evidentemente era necesario, creo que era un error haberlas limitado, sobre todo porque son, aparte, fuentes de financiamiento para el mismo gobierno, porque la inversión que se hace son principalmente en bonos del gobierno. Entonces el gobierno, pues, de alguna forma tiene un financiamiento con los recursos que las personas invierten y evidentemente estos incentivos son necesarios en cualquier país. Sí, por supuesto, hemos visto a Carlos Ramírez, el presidente de la CONSAR, que constantemente ha empujado el tema de las aportaciones voluntarias en las AFORES, pero también de la necesidad de tener una mayor cultura con respecto a este asunto, porque ahí nos viene el tsunami demográfico, es decir, este bono demográfico que tenemos de muchos jóvenes, pues un día serán ancianos y es un problema formidable y pues hay que incentivar porque todavía estamos, digamos, si nos comparamos en los agregados con otros países, pues es muy poco lo que los mexicanos nos preparamos para el retiro y por eso era tan importante generar estos incentivos. Ahora, teniendo estos incentivos, ¿cómo ocurre? Por ejemplo, conozco a personas que tienen su plan individual, pues ya no lo estaban pudiendo deducir a cabalidad y ahora simplemente se lo plantean cómo hacerlo deducible nuevamente. Bueno, sí, evidentemente el año próximo van a poder hacer deducibles estas cantidades. Hay un tema también donde se reforman las regulaciones administrativas y se dan beneficios de entrada y salida. Entonces, las personas, pues seguramente que tienen este tipo de planes o que ya vienen invirtiendo voluntariamente a la AFORE, estos 2 años se vieron limitadas en la posibilidad de deducir y de tener un incentivo para hacerlo. Lo pudieran hacer, pero sin incentivo fiscal, por la misma limitación. Ahora, en el año 2016, con esta reforma, lo que van a poder hacer es verdaderamente deducir estas cantidades y generar un ahorro. Digo, si bien son cantidades no muy altas, pero pues evidentemente alguien joven que pueda estar invirtiendo en este tipo de planes, pensando no en retirar su ahorro a corto plazo, sino a largo plazo, pues va a tener un incentivo. Y en el caso de los planes personales para el retiro o las aportaciones voluntarias, esto se convierte a futuro en un beneficio porque a la salida tienen el tratamiento fiscal equivalente a una pensión, es decir, les aplican las mismas exenciones también. Entonces el ingreso tiene un incentivo fiscal y a la salida tiene una exención fiscal. Entonces pues realmente son planes benéficos y que era una incongruencia el que estuvieran limitados y es algo pues que debe aplaudirse en esta iniciativa de reformas, ¿no?
Sí, sin de duda que alguna forma. sí, se tiene que aplaudir porque pues parecía esquizofrénico, ¿no? Por un lado la CONSAR, lo que decía Carlos Ramírez, impulsando, y por el otro lado pues esta limitante que no hacía mucho sentido, y que al final vemos que también esta decisión de los planes individuales de pensiones se toman desde las empresas, ¿no? Sí, y claro. se tienen que generar los incentivos para que desde el punto de vista de una prestación y como corporativo tenga mucho más todavía lógica el poder hacerlo. Sí, que creo que en el tema de empresas, pues falta, ahí sí siguen limitados los planes de Siguen pensiones limitados en y la empresas. deducción. Entonces, Ok. creo que podemos hablar de lo que ya se hizo en el O sea, ahorro a ¿es largo nada más plazo. a persona física? Es nada más a persona física. Ah, eso es muy en la importante. parte de empresas, la aportación a los planes de pensiones sigue limitada junto con las demás prestaciones de previsión social. No, pues eso tendrá que ser otra tarea pendiente Exactamente. para la siguiente propuesta, porque pues también ojalá se dé en personas morales. Sí, creo que tenemos avances, pero evidentemente hay en esta parte de pensiones, desde el punto de vista fiscal, hay muchas ideas y mucha de dónde trabajar, y un punto es si se restringió, si se vio mal el que estuviera restringido la parte de personas físicas, pues es lo mismo para personas morales, porque al final de cuentas todos esos recursos van a estar invertidos en bonos del gobierno, y eso incentiva la inversión por un lado, y también las aportaciones voluntarias que se hacen en ese tipo de planes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que falta. Sí, porque además esto refleja una visión de largo plazo, adicional a lo que mencionas en cuanto a comprar activos del gobierno, digamos, papeles del gobierno. Por supuesto que es un problema latente el que van a tener las instituciones hacia adelante, porque todas estas personas de la tercera edad pues estarán demandando servicios y va a generar mucha presión sobre las instituciones de salud si es que no hay la previsión de pues tener esta cobertura. De ahorro, y sobre todo de fomentar el ahorro con incentivos, como se hace en cualquier país. Ese tipo de temas se repiten en los diferentes países, este tipo de incentivos al ahorro a largo plazo. Ahora, alguien que hoy puede contratar, o sea, que dice, bueno, pues qué bueno que ya se definió este esquema, si lo contrata hoy, digamos, ¿sirve para el ejercicio del próximo año, o es mejor esperar un poco hasta que estemos en 2016? Evidentemente este año, es una reforma que seguramente se va a aprobar. Sí. Para efectos del 2015, pues seguirá limitada en la bolsa que tú mencionabas. Para el 2016 ya podrá. O sea, en mi declaración de 2017 es donde la veré reflejada. Exactamente. ¿No? El año próximo es donde se verá reflejada este nuevo incentivo. Ahora, volviendo a repasar, porque me parece que es muy importante, ¿cuáles son los nuevos límites que se imponen? Es decir, se eleva y se independiza, digamos, de la bolsa de deducibilidad de 95,000 pesos, y ahora tenemos hasta 126 para efectos de los planes personales de retiro o aportaciones voluntarias a las AFORES, y 152,000 para un incentivo fiscal que está englobado dentro de ciertos seguros, las cuentas especiales para el ahorro o aportaciones a través de fondos de inversión. También en este tema hay ciertas diferencias entre ambos casos. Uno se puede hacer hasta el 31 de diciembre, puedes hacer tu aportación a los planes personales de retiro o a tu Afore. En el caso de los otros productos, lo puedes hacer hasta el día de que presentes tu declaración anual. Evidentemente tiene más beneficio el plan personal de retiro porque tiene beneficio de entrada y salida. En el caso de los seguros y otro tipo de planes, únicamente es un diferimiento de impuestos. Entonces, si a mí me preguntas, fiscalmente te conviene mucho la parte de aportación a tu Afore o plan personal de retiro porque tienes beneficios de entrada y de salida, que es muy importante. Es decir, el que al momento que retires tengas la exención como cualquier pensión, pues eso hace atractivo la inversión en este tipo de planes, ¿no? Ahora, y para aclararlo más aún, ¿cómo se diferencian de los productos de seguros? Porque los seguros tienen este componente, evidentemente, vinculado, el seguro de vida, etcétera, pero pues también es una suerte de plan para el retiro, ¿no? Pero es importante la distinción porque cuando uno compra, digamos, un producto, a lo mejor tiene la expectativa de tener estas exenciones como si fuera un plan privado, y resulta que no tanto. Sí, en el caso de las aseguradoras, lo que ha hecho el sector es combinar los planes. Es decir, tienes por un lado el plan personal de retiro, que no es un seguro, es una inversión que tú realizas en una cuenta donde la administra una compañía de seguros o otro miembro del sistema financiero, que se equipara a lo que hace a través de una Afore. Y lo que hacen las compañías de seguros también es, ya como parte del seguro y como parte de un riesgo o unido a un riesgo, es este seguro donde tú inviertes, no tienes ningún beneficio de entrada, pero sí tienes una exención de salida cuando cumple ciertos requisitos. Primero, que tú hayas pagado la prima y tú seas quien la recibe.
Segundo, que tengas cuando menos 5 años con tu póliza. Y tercero, que tengas cuando menos 60 años cumplidos. Ese es otro producto de las compañías de seguros donde tienes un beneficio de extensión a la salida, no de deducción a la entrada, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente las compañías de seguros es combinar estos planes. Pues estaremos muy pendientes de este tema que me parece fundamental y sobre todo pues esperemos ahora que se detone la discusión para que también ocurra en las personas morales, porque será un componente indispensable hacia adelante, pero bueno, al menos celebramos este avance. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.